Bueno, podemos ir. Muchísimas gracias. Voy a ir presentando se puede ir presentando, ¿no? En lo que baja. Y podemos. Ok, sí, se va a tardar. Aquí te la puse la liga. Si quieres, busca aquí. ¿Tuyo? Sí. Bueno, les voy a hacer la presentación de Daniel. Daniel y yo nos conocimos en Toma ya hace, pues, como una década, que lleva. Y hemos decidido, después de formarnos en Soma, que es esta escuela formada por artistas, Joshua Con, Eduardo Baroa, Bárbara Hernández, Sofía Daguas, en fin, como un grupo de artistas de México, de la Ciudad de México, que nacieron ahí. Armaron esta escuela, que es una posibilidad para quienes quieran continuar con sus estudios. Este lugar. Creo que en algunas de las clases hemos visto la página de Soma. Bueno, ahí nos conocimos, nos tocó ser primera generación, ¿no? El aspecto experimental. Después como un diplomado, es una especie de, quería hacer maestría, pero yo creo que es más como un diplomado de largo aliento, ¿no? Sí, así se siente. De plásticas, de arte contemporáneo, y bueno, a partir de ahí estamos caminando. Creo que ya se solucionó. Muchísimas gracias. Sí. Daniel es originario de Guadalajara, uno es de Guadalajara, hasta aquí que son paisanos. Digo, estoy ya en el chilango, pero además hacer esas conexiones geográficas. Y bueno, entre sus exhibiciones individuales destacan Napo, en Casa de Lagos, Ciudad de México, en el 2022. De Tazón, Casa de Francia, Ciudad de México, 2019. ¿Cómo aprendí a robar? Un capítulo sobre mis lecciones de dibujo, Arredondo a Rosarena, Ciudad de México, 2019. ¿Sabemos cómo es el juego? En Star, Ciudad de México, 2018. Espectador en el vacío, Arredondo a Rosarena, Ciudad de México, 2015. Y Salzenberg, Horizon, Casa Magua, Ciudad de México, Banner, Repeater, London, UK 2015, Waiting Search, Museo de Arte Oriental, Torino, Italia 2012, y en locación, Museo de Arte de Zapopan, México 2011. Entre sus exhibiciones colectivas se encuentran Epílogo, Arterian, Ciudad de México 2021, Los objetos en el espejo de la cerca de 40, Museo de 2020. What we don't know about students, what we knew about students articulate en su parámetro inicial Canadá 2018. Después de 1000 sueños, manifiesto, espacio, Ciudad de Guatemala 2018. En el 20º Festival de Arte Contemporáneo CES y de Brasil, Sao Paulo, séptima Bienal de Fotografía, en el Centro del Enraque, en 2016, de la formación a lo público, Museo de Arte Caligrafía en 2016, y Vis a Vis Bienal de Américas, Denver, Estados Unidos. Del 2011 al 2013 participó en el programa educativo formal que practicaba. Fue finalista del premio Discover en la Louvre Barcelona 2016. En 2015 fue beneficiario de la cuarta edición del programa PANCOM, Museo de Arte Contemporáneo. En el 2019 realizó una residencia en la Chandler University International Modern and Contemporary Art en Seúl, Corea, y en 2019 en el CAP, Museo de Arte Contemporáneo de Bordeaux, Francia. Actualmente es miembro del sistema de investigadores desde el 2021 al 2023. Y bueno, muchísimas gracias, Daniel, por venir hasta acá desde Ciudad de México y pues por traer tu trabajo y compartirlo con las estudiantes y estudiantes que están presentes y los que puedan comunicarse. Gracias por la invitación, Nuria. Gracias también a Miguel, que se tuvo que ir, pero él es el que lo invitó. Y gracias por estar aquí.
¿Tú crees que podemos apagar estas luces? Claro que sí, a ver, déjame ver. ¿Cuál es cuál? A ver si no les... ¿A estas? ¿Las de arriba? ¿Estas? Las de arriba. ¿Y las de fondo? Pues todas las de arriba. Ahí está. Hola, bien llegado, perfecto. Empezando. Súper, excelente. Ahora, Bueno, les voy a mostrar una serie de trabajos en video. No solamente trabajo con video, he trabajado mucho con imagen en movimiento y también otros soportes, otros formatos, pero me pareció una buena idea hacer como una revisión sobre todo del trabajo que he hecho en video. Entonces, bueno, vamos a ver si alcanzamos a revisar todos los videos completos, porque me parece que es como, pues sí, o sea, como que vale la pena ver las piezas completas en lugar como de pedazos fragmentos. Claro. Ah, sí. se tuvieron que llevar esto. Ajá. Si quieres, te lo paso aquí y expúlsalo tú para no interrumpir. Ahí está. Entonces, bueno, ya sin más prólogo, también me voy a ir como de videos ya de hace varios años a cosas más recientes. Y quiero empezar con este video que es en realidad una animación. Es un video que hice en el 2000, como del 2006, 2007, algo así, ya hace varios años. Y que fue, bueno, fue como un trabajo importante para mí por muchas razones. Ya es una pieza que no exhibo realmente, pero me gusta que podamos empezar con esto, que aparte es un video muy corto. Y bueno, por la naturaleza de la misma animación, tiene también la posibilidad de ser un loop. Es decir, de que esta forma se está, digamos, repitiendo, ¿no? Creando y borrando continuamente. Y bueno, si se fijan, todavía tiene como este formato anterior de video que tal vez ustedes ya no conocieron, pero era como el cuadrado de 4:3. Y fue un video importante para mí por varias razones. Una, porque
fue la primera vez que pensé como en el video de manera muy esencial, es decir, que pensé en la imagen cuadro por cuadro. Porque, o sea, la animación se hizo cortando cada cuadro, es decir, convirtiendo todo el video en cuadros fijos y luego cortando cada pedazo para poder crear este espiral. Y luego, por otro lado, también estaba pensando... ¿Quieres que cuando abres, prenda la luz y salgas de ahí y alejes la cámara para que no estés tan en reflexión o vas bien? No, no te preocupes. ¿Sí? Sí. No, me voy a ir así rápido. Y también fue un video donde estaba pensando mucho en el paisaje, entonces la referencia se llama Phantom Yeti en referencia a una pieza muy icónica del Land Art, que es el Spiral Yeti. Entonces, aquí es como el recorrido, ¿no? Del Spiral Yeti, pero en la animación un poco pensando también en lo intangible de ese espacio. Entonces, bueno, esa es una pieza muy, muy temprana y desde ese momento yo estaba pensando mucho en videoinstalación, es decir, en el espacio en poder trabajar en el espacio, en poder como trabajar con diferentes proyecciones. Y entonces, algunos años después, hice esta videoinstalación, que aquí en este caso lo que vamos a ver es el registro de la instalación, que es de diferentes canales. Cinco proyecciones. 5 proyecciones. Sí. Estás proyectando en espacio. Exacto. Esta exhibición fue en un como teatro abandonado, y entonces en un muro de este teatro es que pudimos instalar la pieza. Creo que con el registro se va a entender bastante bien. Perdón, es que bueno, entonces aquí me interesaba explorar varias cosas. Por un lado, quería crear esta narrativa de un personaje que fuera como entre un esclavo y un payaso, porque pues es un personaje que está como condenado a hacer este recorrido, pero este recorrido es cargando solamente un globo, ¿no? Entonces siempre el globo se truena, vuelve a inflar, se aleja en el paisaje. Entonces quería como eso, como crear este personaje que estaba
como condenado en un loop. Y quería como explorar esta situación de de hacer una edición, o sea, es decir, un montaje que sucediera en el espacio y no en el tiempo. Me refiero a que aquí los cortes entre una toma y la otra suceden de una proyección a la que sigue, ¿no? Entonces así es como, es digamos una secuencia que está editada, pero de una pantalla a otra, ¿no? Contrario a como puede suceder en una secuencia de una película donde es como un corte y entonces sigue la acción y corte y sigue la acción. Entonces, eso me interesaba, poder como trabajar con el espacio en relación a las imágenes y de nuevo volver a hacer como un loop. Aquí lo que o sea, lo que me sigue como interesando de este proyecto es que es como un loop de loop, es decir, es un ciclo de ciclos. Cada proyección es un loop, pero juntos entre las 5 hacen al mismo tiempo otro ciclo, como digamos el circuito completo, ¿no? Y alguna vez, me acuerdo que alguien que vio la pieza me decía, claro, o sea, cuando el personaje se aleja en la playa, pues en realidad está regresando otra vez al principio, ¿no? Lo cual es como todavía un poco más, no sé, como perverso, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, eso fue, también ya es una pieza, bueno, no quiero decir viejita, pero se exhibió en el 2009, o sea que pues sí, ya tiene sus años. Pero podríamos decirla, sí. Ok, bueno, entonces, unos años después, hice esta otra videoinstalación, que no tengo la foto de cómo es que quedó. Esta no tiene sonido. De hecho, este es un fragmento, la secuencia completa dura como 9 minutos, esto dura 3 minutos, pero bueno, veámosla y luego les platico más. Así sin nada más.
Bueno, como les decía, es un fragmento de 3 minutos. La secuencia completa dura 9 minutos. Y este proyecto fue lo que le llaman como misiones, o es decir, fue yo no fui. Fue como una oportunidad de trabajar en un museo en Italia, en Torino, y la idea era hacer una intervención en el espacio. Y bueno, en realidad yo más bien lo que hice fue una ficción en relación con el espacio, porque me parecía como más interesante poder como acceder a lugares que usualmente están cerrados al público, como el sótano del museo, o lo primero que vemos son como las máquinas que controlan el aire acondicionado del lugar. Es un museo de arte oriental. Entonces, pues esa fue la intención, o sea, como poder acceder a todos estos lugares y irlos como descubriendo. Entonces, en realidad fue una producción muy sencilla, solamente con algunas lámparas de mano estuvimos iluminando los espacios y descubriéndolos. Y bueno, fue como también esa posibilidad que permitía el video de ir de un lugar a otro, ¿no? O sea, es decir, como de poder ir desde, como lo que decía, desde los sótanos hasta allá las salas de exhibición. También otra cosa que me interesaba era poder como casi tocar las piezas, o sea, esas piezas que nunca se pueden tocar, como intentar tocarlas con la luz, ¿no? Aunque fuera como solamente un deseo, pero sí poder acercarse mucho. Y de hecho eso era como lo que yo trataba, porque como las luces no eran muy intensas, entonces teníamos realmente que acercarnos mucho con la lámpara a las estatuas y poner así medio nerviosos a los guardias. Entonces eso fue muy divertido. Entonces, bueno, vámonos a este es un video que, bueno, también tiene una característica de videoinstalación. Es interesante que como no pude acceder al disco duro, entonces no les puedo enseñar fotos de cómo se instalaron, pero creo que eso está bien porque entonces vamos a ver como solo la imagen, ¿no? Solo los videos. En este caso, fue una colaboración con un artista de Estados Unidos que trabaja mucho con texto, sí, que trabaja mucho con texto, y era una proyección en un espacio completamente oscuro, y eso es importante, ahorita van a ver por qué. Igual, es un fragmento, lo vemos y ya les platico más.
Bueno, la idea de ya sé qué pasa aquí, automáticamente se pone otro. Automáticamente se pone otro. Se pasa, sí. Lo que les comentaba de proyectar una pantalla negra es porque como la imagen es tan oscura, entonces al proyectar sobre negro desaparece la pantalla. Entonces solamente quedan como estos flashazos de la imagen. Y bueno, este video surgió por una conversación con esta artista donde que me hablaba del miedo que ella tenía de volar y aparte como una fascinación por los accidentes aéreos. Y entonces a raíz de una invitación para una exposición pensamos en hacer este video que tiene como un aspecto como por un lado medio terapéutico, ¿no? De estar como armando el avión, pero por otro lado también un poco esquizofrénico con las luces, y la voz está basada en una especie de tutorial para pilotos que se desorientan, ¿no? O sea, qué hacer en caso de que un piloto se desoriente. Y bueno, como que tiene de nuevo, un interés por trabajar con luz y algo interesante que fue haciendo este video es que editarlo fue sumamente difícil. O sea, es decir, tiene tantos espacios negros que encontrar el punto donde estaba la imagen fue como complicado. Entonces, de nuevo, como que me tuve que trabajar, digamos, como muy de cerca con cosas muy esenciales de la imagen en movimiento, ¿no? Es decir, como cuadro por cuadro, sí, y editarlo de esa manera. Entonces, bueno, esto fue... Casi como que yéndote a los orígenes de la edición, cuando la película tenés que cortarla físicamente. Sí, como exacto. Esa manualidad, pues, de por medio, la chita. Sí, sí, a eso me refiero. O sea, como el primer video que les mostré, justo esa fue como lo que tuve que hacer, ¿no? Es decir, cuadro por cuadro, estar cortando, y no solamente estar cortando, mejor dicho, no cortar de un cuadro a otro, sino ir cortando la imagen. Entonces, esa fue como una enseñanza importante y algo que de alguna manera como que regresa en mi trabajo, ¿no? A estar presente. Y aquí este fue el caso.
sí tenía como que analizar imagen por imagen. Entonces, bueno, eso fue, esa ya no es tan vieja, es como del 2015. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, les voy a enseñar ahora algo. Sí. Les voy a enseñar un fragmento de este. Este es más largo, no se los quiero enseñar todo, pero vamos a ver un y luego les. Sí, estaba o está, no sé.
Bueno, te lo voy a dejar hasta aquí. Esta es una pieza que también está dividida en dos partes y se exhibe como una instalación. Y les voy a enseñar un fragmento de la otra parte. Y ahorita les platico más. Bueno, dejémoslo así. Si quieren, después pueden ver como la segunda parte. Al final llegan los extraterrestres. No, no es cierto. Bueno, este proyecto se llama Samalayuca y surgió por una serie de ideas y situaciones. Samalayuca es un desierto que está a media hora de Ciudad Juárez, en Chihuahua, en la frontera con Texas. Y yo quise conocer ese lugar porque ahí fue donde se grabó una versión de Dunas, de la película de ciencia ficción en los 80s. La película se filmó en la Ciudad de México, en los estudios Churubusco, pero las partes de la duna, o sea, es decir, las partes de donde aparecen las dunas, es este desierto. Y a mí me interesaba mucho esa historia de la película por su relación con el fracaso en el cine. O sea, es decir, fue una mega producción que se salió de control y terminó siendo una película como muy incomprensible, muy extraña. Y pues me parecía como muy significativo que se haya filmado en México y aparte que el desierto haya sido ese desierto que está cerca de la frontera. Entonces hice un primer viaje a Samalayuca con la intención de... mi primera idea era como recrear el scouting, es decir, como la búsqueda de locaciones de la película. Y lo que sucedió es que llegando a Samalayuca, el espacio como me pareció como tan único, que lo que más bien quise hacer fue un retrato
del paisaje. Es decir, como me quedé pensando cómo poder realmente grabar este paisaje. Entonces, la idea de esa manta negra es que se convierta en una especie de sombra que vaya describiendo la topografía de las dunas. Porque eso era como para mí lo más llamativo, como lo más extraño del lugar. O sea, en un desierto de dunas realmente no existe nada plano, entonces siempre estás como en una situación como de desorientación o desequilibrio. Entonces la idea de la manta negra, de la lona negra, era que pudiera, como les comentaba, describir esa topografía y también describir la amplitud del espacio. Entonces, por eso la intención de que la manta vaya como alejándose y perdiéndose en el mismo paisaje. Y la referencia con el fracaso de la película, pues más bien, o sea, quedó como el origen del proyecto, pero también la proporción de la sombra es la proporción de digamos, de la proyección de una película. Entonces, yo pensaba en esa sombra, en esa lona, como si fuera la sombra de una proyección, en este caso la sombra de una película que había fracasado y que quedaba como, pues, perdida en el mismo desierto. También, bueno, esa situación del desierto, alguien me comentaba, claro, lo que pasa es que David Lynch, que es quien hizo la película en los 80s, nunca pudo entender el desierto, entonces por eso su película fracasaba, ¿no? O fracasó, lo cual es una idea como muy, muy extraña. O sea, la película en realidad no es que trate de un desierto, pero probablemente sí trata de un desierto. Y tal vez no estaba como en el proceso de hacer la película, realmente pensar en el desierto, en lugar de pensar como en la historia o en los aliens o en lo que fuera. Entonces, bueno, ese fue el origen del proyecto, y tiene una parte también performática muy importante, porque al final de cuentas mover esta lona pues resultó ser una acción bastante complicada. De hecho, se grabó durante 3 días y el primer día es cuando hay más viento y como se pueden ver, es casi imposible como pudieron ver, es casi imposible mover la lona y entonces la lona se convierte como una especie de otra duna, como que se pierde en el paisaje. Pero los días siguientes ya no hubo tanto viento y entonces ya era posible arrastrarla, pero era muy pesada. Entonces, digamos que, pues, o sea, por otro lado, el video es como el registro de esa acción de arrastrar esta lona negra. Y la parte a color se grabó con una cámara VHS y para mí era una referencia a precisamente un momento. O sea, es como una especie de detrás de cámaras, aunque es un poco falso porque no ofrece realmente mucha información aparte de la que ya se ve en la otra imagen. Era más bien una referencia como a los 80s y a otra calidad de imagen, ¿no? A una calidad de imagen más, como más cruda. Entonces, bueno, se exhibió, como se exhibió por primera vez, se exhibieron las 2 proyecciones en una esquina, es decir, una proyección en una pantalla de un lado, haciendo esquina con otra proyección de otro lado. Entonces no era posible ver las 2 al mismo tiempo. O sea, las podías ver, pero las veías distorsionadas porque las veías en una esquina. Entonces tenías como que dar la vuelta y ya veías una o la otra. Y era una manera también como de darle una dimensión a cada imagen, ¿no? O sea, como un lado B, como que la proyección a color era como el lado B de la proyección en blanco y negro. Entonces, bueno, ese proyecto lo hice
en el 2015 y poco después hice este otro proyecto que tiene una, bueno, después les platico cuál es la relación exacta. Este sí me interesa que lo hagamos completo. Dura 10 minutos, entonces pues, pónganse cómodas y cómodos.
Bueno, ese video se llama New Frontier. Y bueno, tiene que ver con varias cosas, pero por un lado, cuando yo fui a Samalayuca y conocí Ciudad Juárez, fue la primera vez que conocía esa frontera de Ciudad Juárez con El Paso, y pues, es un lugar muy impresionante, ¿no? El centro de la ciudad de Ciudad Juárez se comunica con el centro del Paso, o sea, pues, digamos, se comunican. Entonces, podrían ser como dos, casi como la misma ciudad dividida en dos, ¿no? Y es como muy fuerte la manera en cómo está, como la frontera está construida para que sea como, pues, un lugar nada amable, sino, o sea, es como una especie de choque. Y entonces después hice un viaje a Colorado, en Estados Unidos, donde iba a hacer un proyecto, y yo me quedé, o sea, tenía esta idea o mejor dicho, esta experiencia de la frontera de Ciudad Juárez, por un lado, pero por otro lado, me seguían interesando las dunas. Entonces, hice un viaje al Valle de San Luis, que está en Colorado, para conocer otras dunas que se llaman Great Sand Dunes, porque seguía pensando en la posibilidad de hacer otro proyecto en las dunas, en esas otras dunas. Y bueno, en ese viaje me encontré con este autocinema abandonado que el autocinema se llama Frontier. Y en ese momento solo tomé unas fotos y fui a conocer las dunas, bla, bla. Y entonces la posibilidad de hacer un video en las dunas no se concretó, y yo me quedé pensando en este lugar y en lo irónico que es que se llame, o sea, que se llamara Frontier, y que aparte el Valle de San Luis es digamos, un territorio que fue frontera con México cuando México llegaba hasta esta parte, en Estados Unidos. O sea, por eso se llama Valle de San Luis, porque lo fundaron los españoles. Entonces, yo no encontré en ese momento, y no encontraron dónde estaba exactamente la frontera, pero definitivamente ese valle era parte de México, y un poco más arriba ya era Estados Unidos desde siempre. Entonces, esa fue la frontera en ese momento, ¿no? ¿Cuándo fue la invasión de Estados Unidos? 1840 y tantos. 48, creo. Entonces, me parecía muy irónico esa situación, ¿no? Por un lado, que el autocinema se llamara Frontier, y que luego estuviera yo en un territorio que era otra frontera, ¿no? Que yo apenas venía de una frontera más. Entonces, cuando no pude grabar en las dunas, me quedé pensando en este espacio, y surgió entonces la idea de, en síntesis, poder como hablar de una frontera que ya no existe, y más bien pensar o mejor dicho, sintetizar lo que significa una frontera, que más allá de algo material, se trata siempre como de una amenaza. Y eso me refiero con la frontera de Ciudad Juárez con El Paso, seguramente en muchas otras fronteras, que más bien de lo que se trata es de crear una amenaza y un espacio hostil para, entonces, dejar claro que aquí se acaba un territorio y aquí empieza otro. Entonces, yo lo que quise hacer con este video es precisamente hablar de esa amenaza y crear una barrera hostil
que no fue el material, sino que en este caso son como estos elementos que están confrontándose con la cámara. O sea, se están confrontando la cámara, pero al mismo tiempo la están reflejando y siempre la están siguiendo. Y digo, eso es algo que se ve, pero también, también se trata de que la misma cámara se está reflejando en estos objetos, ¿no? Es decir, o sea, los objetos siguen a la cámara, pero la cámara también los sigue a ellos. Y digamos que se están también construyendo el paisaje. Pero bueno, esa fue la intención del video, hacer como estas obstrucciones que se van volviendo cada vez más amenazantes, ¿no? Por eso al principio son binoculares, son bocinas, pero al final ya se trata como de una arma, y también tienen esta dualidad de que son objetos antiguos y objetos más cercanos a nuestro tiempo. Y bueno, ¿La voz? Y la voz está basada precisamente en dos cosas. En indicaciones que nos dábamos en el grupo que estábamos grabando, y en un programa como una especie de reality show sobre la labor del patrón de Estados Unidos. Entonces, de ahí extraje diálogos de esas dos situaciones, y eso es el texto. Que lo mismo, también es un texto como un poco amenazante, pero también un poco ridículo o absurdo, que trata de reflejar lo mismo, ¿no? Que de alguna manera también pues, hay algo. O sea, lo que quiero decir es que esa idea de la frontera es más bien una imposición y una, como les decía, una amenaza. ¿Qué tal? Bueno, también esta pieza tenía un montaje muy particular. O sea, construimos una caja y lo proyectamos dentro, y la caja como que de alguna manera reflejaba la pantalla del autocinema. Bueno, eso también es importante porque la pantalla del autocinema también se vuelve como un borde, o como sí, podría entenderse como un muro, ¿no? También. Entonces, por eso está presente en todo el video, y los objetos y la cámara están como orbitando el espacio. También eso es importante porque era una forma de describir ese territorio que es, pues que es un territorio muy plano, o sea, es un valle muy amplio, y por eso como que estos objetos, digamos que resaltan tanto dentro de ese espacio. Entonces, pues creo que ya nos ganó el tiempo, como siempre. ¿Preguntas? Sí, digo, mi intención era como mostrarles todo esto, con algo de contexto, y bueno, pues si quieren. Hacer la invitación de tu exposición, creo que voy a hacer el anuncio que voy a permitir. Justo ahora en Ciudad de México, es el del arte de la Alameda, ¿verdad? ¿Conocen ese museo? El arte de la Alameda es un museo increíble, a mí me encanta. Sí. Que está justo enfrente del parque de la Alameda Central, y era una capilla. Entonces es un espacio que ya en sí arquitectónicamente y tiene una historia muy importante en términos de arte, y arte de instalación, arte experimental, ¿no? Ha sido básicamente refugio de un chorro de exploración en ese tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es un museo que vale mucho la pena que vayan y conozcan cuando vayan a la ciudad. Y qué mejor que pues ya escucharon a Daniel, ya tienen muchas ideas de cuáles son pues, las cosas que les gustan, les preocupan, les obsesionan en términos del medio y en términos de la luz, el espacio, ¿no?
Pero es muy preguntado, pero bueno, a mí me interesa mucho el arte, porque ya parte de esto, siempre has hecho videos, lo ha hecho y como ahora. Comisionas también y tienes. O sea, ¿te refieres por qué me empezó a interesar? Ah, Pues fue, creo que el interés, como el primer interés que tuve y que todavía tengo, fue el cine. Y me interesaba mucho estudiar cine, pero no sé exactamente qué sucedió, mejor dicho, sí sé qué sucedió. O sea, me interesaba mucho el cine, pero también me interesaba lo que estaba sucediendo con las artes visuales en México y en el mundo. O sea, estos son como finales de los 90s, que es un tiempo importante para el arte en México. Y entonces, como que empezaba, por un lado me interesaba mucho el cine, pero por otro lado también estaba conociendo lo que sucedía con la instalación, lo que sucedía con, como con otras posibilidades sí, de desarrollo de ideas. Y entonces, adentrándome más en el cine, sí estudié algunos cursos que eran como muy técnicos y muy como sobre todo la manera de hacer ficción, ¿no? Es decir, como en estudios. Y eso fue como, en ese momento me dejó de interesar el cine, porque me di cuenta de todos esos como requerimientos que había como que cumplir y cómo dejaba de ser algo personal. Entonces, empezar a trabajar con video experimental o video instalación era una manera de como continuar con lo que me interesaba del cine, pero de una manera más personal, o sea, menos industrial, ¿no? Exacto, menos industrial, más cercana a las artes visuales. Entonces, así fue como comencé pues sí, a pensar sobre todo en mi instalación. También me fascinaba mucho la posibilidad de poder trabajar o sea, en espacios en específico y entonces poder tener dos proyecciones o tres proyecciones y entonces ya también trabajar con eso. De cualquier manera, ha sido como cíclico mi interés con la imagen en movimiento, porque también he hecho otros proyectos que no tienen nada que ver bueno, sí tienen que ver, pero que no son de video, que no son de imagen en movimiento, sobre todo que no dependen tanto de tecnología. Eso es algo que siempre estoy negociando porque me abruma mucho depender tanto de la tecnología. Y montar una instalación, por ejemplo, siempre es la pesadilla. Entonces, he tratado como de llevar esos intereses a otros materiales y a otros, sí, a otros soportes. También porque creo que, no sé, algo sucede, o sea, al trabajar mucho con imagen y movimiento, no solamente empiezas a depender mucho de la tecnología, sino que pareciera que el espacio, esa es la impresión que yo tengo, que se empieza a cerrar en lugar de que fuera lo contrario, ¿no? Que se pudiera expandir. Entonces, cuando siento eso, es que comienzo a tener otras ideas. Pero siempre como que oscilan entre una cosa y la otra. Lo que sí siento, ahorita que mencionabas videoarte, es que como que también existe como esa historia del videoarte que es también demasiado específica. Siento que eso es un poco peligroso, porque como que hay aspectos que se identifican mucho con el videoarte que creo que ya no en este momento. Pero dices que la comunidad que hace y parte como que se vuelve algo muy específico y
No, más bien pienso como en la historia del videoarte y lo que se le viene a la mente a las personas cuando piensan en videoarte, que es como sí, no sé, como situaciones como muy experimentales, como tendiendo como relacionadas con la televisión. Creo que el videoarte tiene mucho que ver con la televisión, y la televisión, bueno, ahora sigue existiendo, según entiendo, pero Pero ya sigue en otro formato, cambió mucho. claro, sí. ¿No? El consumo de televisión y el artefacto en sí, la tecnología, la calidad de la imagen. Sí. ¿No? ¿También tú quieres preguntar? Sí, contesté tu pregunta. Arturo. Tengo esto de ansiedad, que tan difícil es como No, eso es algo que a mí me dijeron. Entonces yo no sé qué hacer. O sea, un amigo me dijo, claro, la película fracasó porque James no entendió el desierto. ¿Han visto películas de Disney? El Rey se tiene muchos colores, ¿no? Sí, sí. Holland Drive. En efecto, sí fue como fracaso, ¿no? O sea, Sí, y de en hecho, términos de industria, en términos de arte, cine de arte, o sea, desde distintas aristas, ¿no? y también para Lynch fue un fracaso personal. O sea, bueno, a mí también me interesó eso porque la historia es un poco más larga con Dunas. Jodorowsky quería primero hacer una adaptación de Dunas y trabajó en la preproducción como 3 años. Ubícame a Jodorowsky. Trabajó en la preproducción como 3 años y no pudo conseguir el dinero y no la hizo, pero trabajó muchísimo. Y de hecho hay un storyboard que es como un libro así mítico, que es toda la película que Jodorowsky iba a hacer. Entonces, Jodorowsky no lo pudo hacer en los 70 y luego se lo ofrecieron a Lynch. Y entonces, Lynch era muy joven todavía, o sea, Lynch solamente había hecho 2 películas. Y hacer esa megaproducción y que haya fracasado de esta manera, para él fue casi termina con su carrera de Lynch. Y después se pudo recuperar, pero sí fue, o sea, a nivel creativo, o sea, fue un fracaso en todos los niveles, Sí. personal, industrial, etc. Entonces, bueno, pues sí, esa fue como una historia también que me interesaba en relación con. Pero sí, eso de que Lynch haya comprendido el desierto, no sé, pero le voy a preguntar pero tal vez a lo que se refería. De ahí nunca pudo entrar en la dinámica y el Exacto. lenguaje del desierto, ¿no? Llegó más como el conquistador con sus cámaras de sensación. Sí, y de hecho las grabaciones que se hicieron en San Aurelio son muy problemáticas porque quemaron llantas, por ejemplo, se hicieron un desmadre así. Ecológico, inclusive. Yo te conté que mi mamá trabajó ahí, ¿no? Hizo producción y también me ha dicho que fue o sea, inclusive dentro de mi chico al parecer, sí. Sí, no. Pues mi mamá hacía producción en esas épocas, trabajó haciendo, o sea, producción no como directora de producción y productora ejecutiva, sino consigue esta, o sea, el que va y consigue. ¿Qué se necesita en la toma? Que sale un llavero, que sale un no sé qué. Sí, digo, sigue sucediendo, pero ha sucedido muchas veces que grandes producciones vienen a México a hacer películas porque es más barato y etcétera. Y en esa época eran los estudios. Sí. Eran unos estudios densos, había mucha gente ahí, porque eran muy grandes, en vez de Hollywood, podían producir ahí a otros precios, como los polos, pero que tenían animales, que no sé. Es donde está el Limba, donde ahora está la Esmeralda, en esa misma zona está la Entrega. Pero cuando dices eso que no lo comprendió,
Parece que tratas de comprenderlo como sacando estas superficies. No, pero no me refería a eso. No, Ya no, sé, no. pero como No, que me imagino. no me refería, más bien me refería como a, pues, sencillamente a verlo, ¿no? O a estar ahí. Desde lo nominal, también puede Sí, ser, sí, de alguna manera, totalmente. ¿no? Sí. Esa alfombra negra que va evidenciando los relieves y todo. Sí, esa fue toda la idea, sí, sí, tal cual, poder retratarlo o intentar retratarlo. Y más bien retratarlo como topográficamente, o sea, ni siquiera como Arena, vive sí. más relieve. Sí. Y cuéntanos un poquito del proyecto, como para sembrarnos las ganas de ir a ver tu exposición. ¿En qué estás ahorita también? O sea, lo que van a encontrar en el museo. Pues eso, no, es que me da risa porque es un proyecto muy distinto a casi todo lo que es. O sea, sí tiene mucha relación con luz, pero más bien tiene relación con sombras. De hecho, es un proyecto sobre sombras. Pero hay una parte como institucional y procesual muy importante porque el proyecto está dividido en 3 capítulos. Básicamente la idea es hacer 3 piezas, una exposición de 3 piezas, pero no suceden al mismo tiempo, sino que suceden una después de otra. Entonces ahorita, o sea, abrió el primer capítulo que va a estar hasta mediados de enero, el segundo va a estar en febrero y el tercero va a estar en marzo. Pero más, ¿Cuál es? Que se también llama está- limbo óptico. Sí, ojalá puedan ver la exposición. Sí, pues, o sea, no tiene caso que les platique. Distinta la sorpresa. Exacto, pero sí la verdad es que es bastante distinto porque todo se grabó en una situación como de foro. Entonces es. Sí, muy distinta al trabajo. Acá mostraste que casi todos son en animación. Sí, exacto. Aquí es una situación un poco más cercana a una ficción. No, bien. Pero, ¿qué están estudiando ustedes? Artes plásticas. Artes plásticas. Sí, todos son de artes. Mm, No tengo. pero como más específico, A partir de tu experiencia, un consejo para los jóvenes artistas. pues, híjole, es que realmente la forma como he trabajado, honestamente, ha sido muy atropellada. O sea, ha habido años en que no he podido hacer casi nada, ha habido años en que he trabajado muchísimo. Yo siento que, pues sí, que lo importante es como siempre tener en mente algo y buscar la manera de hacerlo, aunque no sea en los tiempos que uno quisiera. O sea, como tener paciencia en los procesos, creo que es importante. Pero ciertamente darle continuidad a los proyectos, porque luego ya vienen momentos donde sí hay que producir algo y como no hiciste nada antes, entonces tienes que apurar todo. Y eso como que es complicado. O sea, a lo que quiero decir es, creo que es buena idea no estar solamente esperando como las fechas o los momentos de mayor producción, tener continuidad todo el tiempo. Es difícil hacerlo, pero creo que es una buena idea. ¿Tú qué piensas? Pero yo todo el tiempo ahorita les digo lo que yo creo. Sí, sin duda yo creo que hay que tener. Yo lo pienso mucho como visualmente en términos de tener una montaña a la que vas. Que es estas obsesiones que vemos, ¿no? En tu trabajo desde las primeras piezas que vimos hasta ahora. La luz, por ejemplo, está muy presente.
pero también el espacio y el medio mismo, ¿no? Porque siempre hay un diálogo con qué significa la imagen del movimiento, qué significa la historia del cine, qué significa el video, ¿no? Incluso en los artefactos, etc. Pienso como en términos de, quizá al inicio ahorita donde ustedes están, pues la montaña es un poco borrosa y tiene todavía neblina y no logra uno como, está uno buscando como entenderla, ¿no? Y hay veces que se cubre por completo y no la vemos, y hay veces que tenemos que rodearla para lograr encontrarla otra vez, o sea, y al final yo creo que pues nunca llegamos de toda la montaña, o sea, vimos, algunos llegarán, pero es al final pues, la carrera del artista o el viaje del artista es todas esas veredas, todas esas aventuras, experiencias, periplos, unos, como dice Daniel, mucho más activos, donde vas a estar casi corriendo, sacando la beca, otras veces sin recursos y te debes de pedir posada y buscando trueques, en fin, como que el camino es siempre muy diverso, pero esta perseverancia creo que tienes toda la razón. La carrera es mucho de eso. Uno mismo es su propio, el que se está empujando, ¿no? Sí. Sí, esa analogía de la montaña creo que es buena. Porque también algo que es difícil y es un poco triste es que cuando ya se vuelve una responsabilidad, se vuelve un trabajo, entonces como que ya no se disfruta tanto. Y es una pena, o sea, como que también creo que hay que buscar la manera de que siempre sea como una experiencia estimulante. O sea, porque si no, entonces ya es difícil diferenciar entre estar haciendo un proyecto tuyo que pues, tener un cliente para algo más. Entonces, Vicky, creo. ¿Alguien más? Sí. Dale. Te agradecemos. No, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y ahora sí me parece que nos pide Sofía. Sí, sí. De hecho, ya pueden. Pues muchísimas gracias, me encanta y bueno, pues queda de tarea que vayamos a ver esto, ¿no? Para continuar. A ver, déjame aquí. Le corto. Gracias. De nada, ustedes. Adiós, nos vemos mañana. Ah, no, mañana. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.